Hoy vamos a llevar estrongiloidiasis. Si hemos entendido la parte de funcionariasis, ¿no es cierto? Que son agentes causales entre el citosoma y el metato, y el metato es el que va a ingresar a nuestro cuerpo a través de la respiración de la piel. Ya no están más relacionados con este parásito. Ya el ciclo de vida es un poquito más complejo porque tiene tres caminos, digamos, ¿ya? Bien, vamos a ver historia, el agente causal, morfología, ciclo de vida, enfermedad patogenia, manifestaciones clínicas, las complicaciones, la inmunidad, control, prevención y el tratamiento. Y hemos llegado a estrongiloidiasis, nos falta estrongiloidiasis y oxidiasis, y terminamos con estas parásitos que entran dentro de la clasificación de ¿qué son? ¿Cómo se clasifican los segmentos? Bien, son nematodos, céstodos, trematodos, pero tenemos dos grandes clasificaciones, dos grandes grupos, ¿no es cierto? Que no está ahí. ¿Cuáles son los dos grandes grupos? Y dentro de uno de ellos, obviamente, pueden estar los nematodos, o pueden estar los céstodos, o los trematodos. ¿Cuáles son? ¿Ah? No. Tenemos a los platemitos y nematelmitos, ¿no es cierto? Miren, los helmintos, estos dos grandes grupos es la clasificación de los helmintos. Dentro de uno de estos, ¿no es cierto? Hay estos otros dos grupos que pueden ser los céstodos y los trematodos. ¿Bien? Este parásito, ya la parasitosis es la estrongiloidiasis o estrongiloidiosis, también, ¿no es cierto? Ya fue descrito por primera vez en 1876 por Louis Norman. Bien, este fue quien detectó primero en observar unas larvas, unos pequeños gusanos chiquitos ya en la materia fecal. Y esto donde después de lo descubre o lo observa un grupo de soldados franceses que regresaban de Vietnam. Bien, estos regresaban con diarrea, pero una diarrea severa. Bien, cuando hay uno aquí, ustedes saben que es la parte de la bibliografía que se encuentra abajo, ¿no es cierto? Y si está el número 2 es porque se ha sacado de esta otra bibliografía, por eso son los números. Entonces, esta parasitosis, al ser descrita como una diarrea severa, fue llamada en aquel momento como la diarrea de Conchinchina, ya en relación a los soldados guerreros que habían vuelto de Vietnam. A un inicio, este parásito, el estrongiloides, era llamado inicialmente Anguilula sternicolaris, justamente por la característica o por la morfología de este gusano. Ya actualmente, obviamente, se clasifica dentro del género Strongyloides. Una vez que hace el descubrimiento y observa estos gusanos en la materia fecal de los soldados, Arthur Baptiste fue quien confirma mediante la observación al microscopio la presencia de estos parásitos. Ya para el 1886, el alemán Rudolf fue quien hizo ya los estudios y completa, digamos, o habla ya sobre el ciclo de vida del parásito. Sin embargo, hasta 1896, el parasitólogo alemán Arthur Loos describe el modo de infección de la funcionariasis o de las funcionarias. ¿Se acuerdan, no es cierto? Y se acuerdan también que hay un nombre, ¿no es cierto?, que ya hemos visto desde las cariasis, que es el ciclo
lo de los. Justamente viene del parasitólogo animal. Agente causal. Para esta parasitosis, enfermedad parasitaria, la estrongiloidiasis, tenemos un agente causal. ¿Ya? Obviamente hay entre más de 50 especies de este género de parásitos de estrongiloides. Bien, pero vamos a hacer, digamos, hay dos que son capaces, o tienen la capacidad de infectar al humano, el estrongiloides puleborni, que ese se va a encontrar más que todo, tiene una afectación en África y Asia, ¿ya? Y el estrongiloides estercoralis, que este sí es el parásito cosmopolita, encontrándose más frecuentemente en países tropicales y subtropicales. Sin embargo, hay que conocer, digamos, esta otra especie que es el puleborni. El estrongiloides estercoralis es un parásito pequeño, y su hábitat de este parásito va a ser la mucosa del intestino delgado, del duodeno y del yeyuno. El ascaris, su hábitat del ascaris era intestino delgado. Del antrichuris, intestino grueso. De la ucinariasis, intestino delgado. Y de los estrongiloides, intestino delgado. Bien. A diferencia de los otros parásitos que ya hemos visto, ¿no es cierto? Que son parásitos hembras y parásitos machos, ¿no es cierto? Que hay una reproducción sexual. En esta parasitosis no hay de parásito macho. ¿Bien? Entonces, no existe el parásito macho en la forma adulta. La diferencia es que la hembra suele autofecundarse y vivir hasta 5 años aproximadamente. ¿Cuál era de los que ya hemos visto el que vive 3 años? Este vive 5. ¿Cuál vive 3? Ascaris. Para esta parasitosis tenemos huéspedes definitivos dentro del mundo del hombre, pero también está el perro y el gato como huéspedes definitivos. Dentro de la taxonomía pertenece al reino animal, subreino metasuario, al filum Nematoda, bien, a la familia Estrongiloidae, que quiere decir que son parásitos de vida libre. Y el género, nosotros tenemos a los estrongiloides, de las especies tenemos estercolaris, ransomi, basilusus, el huésped y el puleborni. La diferencia taxonómica entre la ucinariasis, digamos, los que pertenecen a la familia de Ancylomastodidae, ya tenemos al ancylostoma duodenale y al lincator, y dentro de la familia Strongyloideae tenemos al Strongyloides estercolaris. La morfología. Dentro de la morfología vamos a ver las diferentes etapas del desarrollo del parásito. ¿Cuáles van a ser estas etapas? Tenemos adultos de vida parasitaria, adultos de vida libre, las larvas rhabditoides o las rhabditiformes, las larvas filariformes y los huevos. Es la misma morfología que ya hemos visto en la ucinariasis. Huevos, las larvas rhabditiformes, las larvas filariformes. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que aquí van a haber dos tipos de adultos. Parásitos. Los adultos de vida parasitaria y los adultos de vida libre. En la ucinariasis, si bien teníamos huevos, larvas rhabditiformes, filariformes, pero teníamos los
tipos de vida parasitaria. Bien, a ver, vamos a reconocer este huevo. ¿A qué parásito pertenecerá? Parásito pertenecerá. Ascaridium. Por los ¿cómo se llama? Por su cuerpo mamelonado. Tiene 3 membranas, una externa, 2 internas. ¿No es cierto? La externa es mamelonada y en la interna, la más interna, digamos, es la que tiene un contenido granular, que es la que le va a permitir continuar con el desarrollo de las larvas. Bien, este es de las Ascaridium. Ya las Ascaridium, ¿cómo se llama? No, parásito. La parasitosis es fácil. Necesito el nombre del parásito. El churis. A ver, bien. Luego vamos a tener, que lo podemos ver, ¿dónde está? ¿Qué podría ser este? Si bien no hay una característica, ¿no es cierto? Pero con este, que más o menos tiene podrían ser blastómeros, ¿no es cierto? Si vemos en el interior, el contenido es muy diferente al de las Ascaris, es muy diferente al de la Trichuris, ¿no es cierto? Este ya tiene como bloques, digamos, de ese contenido granular. Este podría ser, ¿no es cierto? Además, puede tener una membrana y otra interna, ¿no es cierto? Que podría pertenecer a las mucinarias. Es muy difícil reconocer huevos de las mucinarias, ¿ya? ¿Y este qué sería? Esto de aquí. ¿Qué forma evolutiva y de qué parásito es? Parece una filariforme, ¿sí? Tiene la forma, además que la larva filariforme, ustedes no se olviden, que tiene una membrana, y si vemos todo este recorrido, ¿no es cierto? Esta membrana casi llega hacia la punta de la cola, que esa es la característica en esta membrana que cubre toda la larva, es una filariforme. La ramififorme generalmente podría ser los 2/3 cuando complementa toda la parte de la cuerda. Muy bien. ¿Cuál va a ser la característica principal dentro de la morfología? ¿No es cierto? Que no hay el parásito macho adulto, hay una autofecundación de la hembra, es lo que va a marcar la diferencia con las uncinariáceas. Si es autofecundación, ¿a qué tipo de reproducción va? ¿Sexual? ¿Asexual? ¿A cuál pertenecería? Ya, dentro de la asexual, ¿a qué otro componente pertenecería? ¿Cómo es la clasificación? Vamos a repasar. Esa va a ser su pregunta de examen para el próximo miércoles. Y va a ser escrita. Así que van a repasar la parte de reproducción. Porque hasta aquí obviamente estamos bien. Todos han tenido hembra macho y reproducción sexual, que está fácil, ¿cierto? Pero hay dos tipos de reproducción sexual, tipos, ¿cierto? Vamos a repasar. Entonces solamente existe el parásito o el parásito hembra, ya con capacidad de autofecundarse. Las hembras parásitas
hembras van a producir las larvas, ya que si bien desarrollan hasta machos, pero son machos y hembras de vida libre. Bien. Y estas nuevamente van a originar a su vez nuevas generaciones de larvas. Vamos a ver en dónde no hay parásitos machos. O sea, sí tiene la característica de macho, pero no les sirve para una reproducción. Bien, por eso es importante que entiendan que hay huevos, hay los dos tipos de larva, parásitos de vida parasitaria y los parásitos de vida libre, que es lo que marca la diferencia para que justamente esto que está en línea ustedes lo puedan entender. Entonces, aquí tenemos 4 formas ya evolutivas. Tenemos al huevo, a la larva, no sé qué color es. Huevo, la larva gravitiforme, la filariforme. Esta filariforme, ya por eso está con este recuadro, va a tener una larva infectante percutánea y va a tener una autoinfección. Ustedes van a encontrar en muchos dibujos de ciclo de vida, si ustedes se van a Google, ya van a encontrar L3I y L3A. ¿Qué quiere decir? Larva en un estadio, una forma evolutiva 3. La I, ¿no es cierto?, que va a ser infectante percutánea a través de la penetración de la piel, y la A de autoinfección. Y tenemos a los adultos de vida libre. ¿Cuáles van a ser las características ya entre la larva gravitiforme y la filariforme? No va a variar mucho en diámetro ya o en tamaño en comparación con las mismas formas evolutivas de las eucariáceas. La gravitiforme mide 250 micrómetros y la filariforme 500. El doble del tamaño. La diferencia, procedencia de la larva gravitiforme de los huevos, y la filariforme va a venir de las mudas o del proceso de maduración de la larva gravitiforme. En la leucinariasis, la larva gravitiforme tenían 2 mudas, 2 cambios, ¿no es cierto?, que ocurrían a las 48 horas o 2 días. La movilidad, las gravitiformes son móviles, pero las filariformes son mucho más. En la estructura, la cavidad bucal es corta, tiene un esófago dividido, intestino llano, ¿no es cierto? Y la filariforme no va a presentar una cavidad bucal como tal, ya, solo va a ser el estilete, y que ahorita vamos a ver la parte también que es característica en este parásito de la parte de la boca. En la filariforme, si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, ya en la leucinariasis todavía no estaban completas sus dientes, digamos, o la parte de las plantas cortantes, pero ya habían esbozos. El extremo posterior en este parásito, la gravitiforme, es grande y en media luna, y en la filariforme va a terminar en una pequeña muestra. La acción, las gravitiformes no son las infectantes y las filariformes son las infectantes. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, este es el parásito hembra. Este parásito hembra, si ustedes se van a fijar, ¿no es cierto?, es la misma morfología que la leucinariasis, ¿no? Tienen esta parte de su bulbo esofágico, ya que le va a permitir, ¿no es cierto?, que está conformado por un músculo fuerte, ya tiene su anillo nervioso, que vemos aquí, y la boca. La diferencia con este, que si ustedes ven en toda la parte ya del aparato reproductor, obviamente tiene los ovarios, y en cada uno de ellos, estos puntitos negros son los huevos que tienen este parásito hembra, que en esta manera, cuando está, digamos, con los huevos, es mucho más fácil reconocer a un microscopio electrónico, porque hace la diferencia
diferencia con la parte de las funcionarias hembras. Este chiquitito es el parásito, ya, este es el parásito macho, pero de vida libre. Sí, ahí si ustedes ven también es mucho más pequeño, también es una larva que es capricornio, ¿no es cierto? Tiene su anillo o su bulbo esofágico, ya, y obviamente siempre las terminaciones en estos terminan en una espícula. Y tenemos a la hembra parásita, y si ustedes ven, la característica ya es que dentro de sus ovarios o dentro de su aparato reproductor ya tiene los huevos, cosa que esto no se ve en la parte de las funcionarias. Bien, los huevos van a tener, son ovoides, miden de 50 a 60 micrómetros, de 50 a 60 por 30 a 40 micrómetros. Estos van a tener una cubierta o una membrana externa que es muy delgada, es casi incolora, ya no se ve la parte de la membrana, se ve como el contenido granular. Los parásitos hembras, los parásitos hembras miden de 1 a 1.5 milímetros de longitud. Se podría ver, digamos, si los traemos y los ponemos a ver, quizás así macroscópicamente se puede llegar a ver, porque 1.5 milímetros todavía es observable, ¿no es cierto? Van a tener un color blanco rosado, la misma característica que las funcionariasis, un extremo anterior que es rojo, van a tener una boca que va a estar conformada con 3 labios, una porción distal que termina afilada y obviamente la vulva en la parásita hembra, ¿no es cierto? Casi está en la parte central. Tiene un útero amidelfo que está repleto de huevos larvados. La diferencia con el parásito macho, ¿no es cierto? Este mide de 0.8 milímetros de longitud, tiene una extremidad caudal y siempre el macho generalmente va a estar curva, ¿no es cierto? En todos los parásitos que hemos visto hasta ahora. Y tiene su aparato reproductor, lo tiene, pero que se sirve solamente cuando es parásito de vida libre. Las diferencias morfológicas entre las funcionariasis y las strongyloidiasis, tenemos a una larva radiforme, ¿no es cierto?, para ambos, para las funcionariasis y para la strongyloidiasis. En tamaño, las radiformes son igual, de 250 a 300 micrómetros, ¿no es cierto? Tienen su esófago, vemos aquí, tienen toda la parte de su bulbo esofágico, ambos. Ya tiene su vestíbulo bucal que es largo. Si vemos aquí en la larva de la funcionariasis es mucho más largo, porque está de rojo, ¿no es cierto? Y en la radiforme es mucho más corto. Tiene un primordio genital visible, eso es lo que tenemos, y lo mismo su primordio genital visible del strongyloides. Las larvas filariformes ya duplican el tamaño de la radiforme, de 500 a 600 micrómetros. Ya la parte del esófago, ¿no es cierto?, y es mucho más largo en comparación con la radiforme. Tenemos 1/3 de longitud. Y en cambio, en la strongyloidiasis es casi 2/3 ya del cuerpo en la larva filariforme del strongyloides. Como dice aquí, el esófago ocupa casi la mitad del cuerpo total de la larva. Y la terminación, esta termina en una doble B. La cavidad bucal en un estadio larval. Hemos visto que para el strongyloides este puntito negro, ¿no es cierto?, es corto, y para la funcionariasis es mucho más larga. El primordio genital está visible en ambos, casi se va al centro del cuerpo del parásito, ¿no es cierto? Y la parte de la cola
generalmente para el estrongiloides polaris termina en una W, pero también se ha visto que en la parte de las succinarias también pueden terminar en W, que forma una cola de pescado. Ciclo de vida. Para el ciclo de vida es importante que sepamos el estadio diagnóstico, el estadio infectante, el mecanismo de acción, tenemos al hábitat, ¿no es cierto? Y vamos a ver aquí la importancia médica. El estadio diagnóstico tenemos a las larvas ractiformes en las heces. Este va a ser nuestro estadio diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que si pedimos un copro parasitológico, tendríamos que ver larvas ractiformes. El estadio infectante va a ser la larva filariforme. Ya este es el estadio infectante, la larva filariforme. Esta larva filariforme va a ocasionar un mecanismo de infección, sí, a través de la penetración de esta larva por la piel. Es lo mismo, ¿no es cierto?, que la succinaria por el mecato comunitarius. Este tenía su estadio infectante, el mecanismo de infección era a través de la penetración de la piel, ¿no es cierto?, específicamente de la planta de los pies, haciendo y formando unos surcos interdigitales que producía como manifestación una dermatitis pruriginosa. En la vida tenemos a la hembra parásita en la mucosa del intestino delgado y en los adultos de vida libre el suelo arenoso. Los adultos de vida libre vamos a tener un parásito macho y a un parásito hembra. Solamente en la mucosa del intestino delgado vamos a tener a la hembra parásito, solamente el parásito hembra. ¿Cuál va a ser la importancia médica en esta parasitosis? Que vamos a tener a la larva currens, que nos va a producir una infección diseminal. Bien, vamos a tener un periodo de incubación para este parásito de 2 a 4 semanas, más o menos un mes. Vamos a tener un periodo precadente de 25 a 30 días, ¿ya?, que va a ser la diferencia con la ascariasis, que tiene un periodo precadente de 2 meses, la tricocefalosis o la tríchula está de 1 a 2 meses. En este parásito su periodo precadente va a ser de aproximadamente casi un mes, de 25 a 30 días. ¿Qué vamos a tener? La D significa, ¿no es cierto?, una fase de diagnóstico. ¿Cuál va a ser nuestra fase de diagnóstico que ya les he dicho? Es encontrar a la larva ractiforme, ¿no es cierto?, que va a ser eliminada con las heces. Esta larva ya va a tener como que 3 caminos. Aquí está. Uno que va a ser un ciclo de autoinfección, ya, o esta larva va a continuar desarrollándose una larva filariforme, o esta va a tener una nueva generación de adultos que son los adultos resultantes del ciclo de vida libre. En este ciclo de vida libre sí tenemos parásito hembra y parásito macho. Todo parte a través de esta larva, que es la larva ractiforme, que es eliminada en la materia fecal. Esta va a permanecer en tierra, ¿no es cierto? No se olviden que es predilección a tierra arenosa, en climas tropicales y subtropicales, que más o menos van a 30 grados de temperatura, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Va a continuar su maduración y va a dar como resultado a
esto, como dice aquí, hacen un ciclo de vida libre que todavía continúan en el suelo. Bien. Estos dos ya van a producir huevos que van a ser producidos ya por las hembras fecundadas por el macho de el huevo en la vida libre. Y estos huevos todavía están en tierra, tienen que continuar su maduración, ¿no es cierto? Nuevamente hacer una larva rhabditoide que va a estar, que tiene que eclosionar, convertirse nuevamente en una larva rhabditiforme. Pero la maduración todavía está en suelo, en tierra, en condiciones que son favorables ambientalmente para este parásito. Y obviamente esta larva, ¿no es cierto?, la rhabditiforme, puede continuar a maduración, estando en suelo mediante dos mudas también a una larva filariforme. Y esta larva filariforme ya es la que va a dar, ¿no es cierto?, esta larva filariforme es la que va a ingresar al cuerpo. Este es un ciclo de vida en el ciclo de vida libre. ¿Cuál es el otro ciclo? Como ya tenemos una larva, ¿no es cierto?, rhabditiforme, esta puede continuar su desarrollo a una larva filariforme directamente, ¿no es cierto?, e igualmente ingresar al cuerpo. Y la otra, que es el ciclo de una autoinfección, va a ocurrir cuando las larvas rhabditiformes se van a transformar en filariformes en el intestino. No van a necesitar salir. Eso es autoinfección. Y ellos van a volver a convertir en filariformes ya directamente en el intestino. No nos olvidemos que solamente a nuestro cuerpo ya van a permanecer las hembras parásitas. Y estas son las que tienen la capacidad de autofecundación. Si hay una autofecundación en nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, por ende, que van a eliminar, ¿no es cierto?, sus huevos, esos van a ser depositados en la mucosa del intestino y obviamente son empujados hacia la luz intestinal. Y es ahí donde pasan a una larva, ¿no es cierto?, rhabditiforme para convertirse en filariforme. Este es el proceso de autofecundación. Y lo más llamativo, el ciclo biológico de las plantas estelares, ¿no es cierto?, por el cumplir el ciclo de vida que tiene con la autofecundación o con la autorreplicación, hace que este parásito pueda subsistir más o menos 3 años en comparación con la tricocefalopsis, digamos, y con el Ascaris. En el medio libre, los gusanos van a desarrollar una reproducción sexual. Hemos dicho que hay la larva rhabditiforme. Esta larva rhabditiforme se va a diferenciar entre hembra y macho. Hay una reproducción sexual, ¿no es cierto? Salen los huevos continúan, estamos hablando del medio ambiente, en la tierra, continúan su maduración hasta larva rhabditiforme, filariforme, la filariforme y la forma infectante en cualquiera de estos 3 ciclos. Bien. Y obviamente esto hace que este parásito, ¿no es cierto?, sea casi difícil la forma de control para esta parasitosis. Las hembras fecundadas obviamente depositan, ¿no es cierto?, los huevos en el suelo, que en condiciones de medio favorable obviamente van dando larvas rhabditiformes y filariformes, esto cuando son parásitos de vida libre.
El modo de transmisión para esta parasitosis puede ocurrir, ¿no es cierto?, cuando se entra en contacto con aguas que están infectadas. Estas larvas van a atravesar los capilares, llegan a los alveolos, donde alcanzan los bronquios, la tráquea y la faringe. En esta parte del aparato, digamos, respiratorio, del sistema respiratorio, también es importante, ¿por qué? Porque ya vamos a complementar ya con este parásito para que este igual llega a formar sintomatología y conformar el síndrome de Loeffler. Ya entonces, para el síndrome de Loeffler también entra el Strongyloides stercolaris. Tenemos a Ascariasis, ¿no es cierto?, Uncinariasis y a la Strongyloidiasis. Son los parásitos que, como llegan al aparato respiratorio, nos llegan a producir el síndrome de Loeffler. Desde la faringe, una vez que llega a la faringe, ¿no es cierto?, estas larvas van a ser deglutidas, van a alcanzar el tubo digestivo, donde se van a convertir en las hembras maduras que se multiplican por partenogénesis o autofecundación. Y obviamente, si ya teníamos hembras maduras, va a volver a poner, se va a autofecundar, ¿no es cierto? Entonces el ciclo de vida dentro de nuestro intestino delgado vuelve. Aparte que hay el ciclo con las hembras autofecundándose en el interior, tenemos también que eliminamos a las larvas, ¿no es cierto? Y el otro grupo de estos parásitos que continúan su desarrollo en el suelo. Las larvas que van a estar desarrolladas obviamente siempre van a pasar. Estos números indican más o menos el lugar donde se van a ir encontrando, ¿no es cierto? Ya la larva 3, con estadio 3, es la que nos interesa porque esta es la que va a ir a su lugar, a su hábitat, que va a ser el intestino delgado. La larva 1, dependiendo de dónde uno la puede encontrar, puede ser desde que ingresa, digamos, o está en pulmón o puede estar en la parte de la faringe. Pero la larva en el estadio 3 es la que ya se va a encontrar en la mucosa intestinal. Esta es la que va a ingresar a la mucosa ya del intestino por el plexo mesentérico. Cuando ingresa al plexo mesentérico, no se olviden que tenemos toda la parte del intestino y tenemos toda esa cobertura. Recuerdan la anatomía, ¿no ven? Antes de que podamos ver los intestinos, tenemos a toda esa bolsa o toda esa membrana que nos cubre, ¿no es cierto? Está el diploma y tenemos eso que parece una placenta, ¿no es cierto?, que nos cubre con sus vasos. Todo eso es el plexo mesentérico. Y obviamente, si este ingresa y penetra, ¿no es cierto?, tiene que ingresar y penetrar a través de los vasos, también puede llegar hacia los vasos capilares y ganglios linfáticos, y de ahí que sale toda la manifestación clínica diseminada que genera este parásito. Cuando va a atravesar los plexos mesentéricos, ahí va a producir una autoinfección endógena, obviamente porque está ingresando al intestino delgado, que es el hábitat de este parásito, y va a ocasionar una autofecundación o una autorreproducción dentro de nuestro cuerpo. No ha salido todavía, por eso dice autoinfección endógena. Bien. Ahora, ustedes también van a ver esta otra como ciclo de vida que dice directa o asexual, o la vía indirecta o sexual. Van a encontrar también así en mucha bibliografía. ¿Qué tenemos? ¿No es cierto? Las larvas radiciformes van a eclosionar de los huevos, esos salen al intestino y son expulsados por las heces. Nuevamente tenemos a las larvas radiciformes, ¿no es cierto? Estas son las que van a ser expulsadas.
alas. Luego, esta larva radiforme, ¿no es cierto?, va a tener una vía indirecta o sexual, ¿ya? O ahí van a formar los parásitos de vida libre. En el suelo, esta larva va a evolucionar a adulto dentro de las 36 horas. Más o menos, ¿cuántas? 36 horas, ¿cuántos días serían? 2 y medio. ¿No es cierto? Que si ustedes se dan cuenta, casi es el 1 y medio, perdón. No son 48, 1 y medio. Que si ustedes se dan cuenta, más o menos es el mismo tiempo de evolución que había en la ucinariasis. En la ucinariasis son 48 horas, son 2 días. Esta larva radiforme ya va a haber macho y hembra que se van a reproducir sexualmente. Y al haber una reproducción, ahí van a generar y van a formar los huevos embrionados. Los huevos en esta parásita tienen que caer al suelo y hay que continuar su evolución hacia una larva radiforme y estas van a evolucionar a filariforme. Una vez tengamos la filariforme de vida libre, que están en el suelo, esta larva filariforme es la que va a penetrar la piel a través de la planta de los pies. Y al ingresar, ¿no es cierto?, a la piel, tiene que ingresar por los vasos y por ganglios también. Al ingresar por vasos, ¿no es cierto?, tiene que llegar, puede llegar corazón, puede llegar pulmón. Y en la parte del pulmón, obviamente, nos va a llegar a producir sintomatología inespecífica para pensar en una parasitosis, pero si tenemos un conjunto de ácidos, uncinaria y estrongilotiasis, nos puede llevar a conformar un síndrome de Lóbulos. Dentro del pulmón, ¿no es cierto?, si está abajo, tiene que ascender, salir por la tráquea y llegar hacia la faringe. En la faringe nosotros lo tragamos de forma involuntaria, ¿no es cierto? Y ahí esta larva, ¿no es cierto?, se va a desarrollar hasta una hembra adulta en el duodeno. Dentro del duodeno, ¿no es cierto?, ya en la mucosa del intestino, ya van a depositar sus huevos embrionados. Bien, esa una, ¿no es cierto?, y es todo este ciclo de vida parasitaria libre. Luego tenemos que ya solamente las hembras van a llegar a la mucosa del intestino delgado y se van a autofecundar, llegando a ser obviamente una vida directa, ¿no es cierto?, o asexual. ¿Por qué? Porque van a depositar sus huevos, va a ingresar a la mucosa y en la mucosa va a continuar su evolución. Aquí dice autoinfección interna y externa, que es más o menos en este ciclo. Ya una vez que llega a nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, estos huevos continúan su maduración, salen las larvas radiformes y maduran las larvas filariformes. Tenemos dos caminos, que se queden en el intestino, la mucosa del intestino, o la otra es que ingrese al plexo mesentérico, ¿ya?, y nos haga un ciclo, una vía endógena, una vía de autoinfección endógena y autoinfección exógena. La exógena va a ser cuando las hembras, ¿no es cierto?, adultas van a estar en la mucosa del intestino, y la endógena cuando va a ingresar al plexo mesentérico y continuar su ciclo de evolución. Entonces aquí tenemos, creo que dentro de los dibujitos es el mejor. Bien, porque tenemos piedra, ¿no es cierto? Esto nos indica que son adultos de vida libre, ya se tienen que reproducir de manera sexual, eliminar los huevos, hay una ruptura
El huevo continúa su maduración a larva radiforme, luego filariforme, y esta es la que va a ingresar a través de los pies. Va a ingresar, hace su recorrido dentro del corazón, llega al pulmón, después una línea ascender y salir hasta llegar a la mucosa del intestino. Este es un resumen, y me pareció bonito porque está sacado del libro de Romero, entonces para que lo puedan llegar a entender mejor. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener? Que la larva filariforme es la que va a realizar, ¿no es cierto?, casi la sintomatología a través de la penetración percutánea, llega a vasos linfáticos, llega a la circulación, corazón, pulmón, ¿no es cierto?, luego se va al aparato tracto gastrointestinal. En cambio, los adultos, ¿no es cierto?, van a copular, las hembras en la pared intestinal hay una oviposición, que quiere decir autofecundación, ¿no es cierto?, y posteriormente eclosión. Las larvas rabitiformes, ¿no es cierto?, son las que migran a la luz intestinal y son las que van a salir a través de las heces. En el ciclo de autoinfección interna, las larvas rabitiformes, o sea, cuando están dentro, ¿no es cierto?, tienen que mudar o continuar su desarrollo a filariformes, y estas larvas filariformes son las que al final tienen que llegar a la mucosa del intestino delgado, que de igual manera, llegando aquí, si es que atraviesan los plexos mesentéricos, va a producir una autoinfección endógena, ¿no es cierto?, porque nuevamente va a llegar a una circulación, pero ya estamos hablando de una circulación portal, que ya se va hacia la parte del hígado, puede llegar al corazón, puede llegar al pulmón. Y los adultos, que son los adultos de vida libre, ¿no es cierto?, estas son larvas rabitiformes, ¿no es cierto?, que van a continuar su reproducción y maduración en suelo. En el ciclo de autoinfección externa, ya de igual manera estas larvas filariformes, ¿no es cierto?, si ya hemos visto que en la autoinfección interna o endógena penetra la mucosa del intestino y puede llegar a penetrar también los plexos coroideos, dentro de la mucosa intestinal también lo puede hacer, por eso hay dos ciclos de autoinfección. Este es el ciclo de vida libre. Las larvas rabitiformes en el suelo tienen que continuar su maduración. Es lo mismo que lo otro. Ya, vamos a avanzar hasta aquí estas dos más. ¿Ya? De ahí vamos a ver la parte de las manifestaciones. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿No es cierto? Si es que este parásito penetra la piel, nos tiene que dar manifestaciones a través de la piel o invasión en la piel, como a través de la penetración, ¿no es cierto?, de la larva filariforme. Esto cuando uno está a través de la planta de los pies. ¿Qué es lo que va a producir esta? ¿Ya? Obviamente, de igual manera, ustedes no se olviden, igual que la oxinariasis, prurito entre los espacios interdigitales de los pies, que nos puede llevar a producir inflamación, eritema, pueden haber pústulas, ¿no es cierto?, exudados. Esta nos va a producir este síndrome, que ustedes lo van a llegar a ver y lo van a escuchar muchas veces, ¿ya? Que es el síndrome de migración de la larva Currens. ¿Se acuerdan, no es cierto? Los oxinariasis también producían, pero ese es un síndrome de migración de larva migrans. Entonces hay dos, migrans y currens. Esta currens es la que le va a pertenecer al Strongyloides estercolaris. Bien. Las lesiones pulmonares obviamente son casi inespecíficas y generalmente se pueden llegar a ver a través de una placa radiográfica con infiltrados, ya que son algodonosos
blancas. Y cuando uno dice radiolúcido, lúcido quiere decir que es de coloración negra. ¿Ya? Pero si vemos aquí tenemos radiopacidades bilateral, manchas, ¿no es cierto? O imágenes blancas. ¿Qué va a ocurrir? Va a haber una elevación de eosinófilos, que es lo que caracteriza, ¿no es cierto?, el síndrome de Loeffler. Hay una hipereosinofilia. Bien. Obviamente el síndrome de Loeffler en toda su composición con estos parásitos va a ser mucho más, ¿no es cierto?, evidente en pacientes que van a estar inmunocompetentes o inmunocomprometidos. Dentro de la localización intestinal, ¿qué vamos a tener? Inflamación de la mucosa y de las capas musculares, que nos van a llegar a producir ulceraciones y lesiones en duodeno y yeyuno. Vamos a tener invasión a otras vísceras, obviamente, ¿no es cierto? Porque si tienen un ciclo de vida con autoinfección interna, estos tienen que atravesar el plexo mesentérico, ¿no es cierto? Y pueden llegar a los ganglios hepáticos, pulmón, hígado y cerebro. No nos olvidemos que toda la parte del hígado, ¿no es cierto?, del sistema portal es grande y es el que irriga casi completamente todo. Bien, ahí nos quedamos. Yo pensaba